La invitada de hoy al podcast de Médicos Mediáticos es la doctora Carmen Orte, una reconocida cirujana y vocal de redes sociales y relaciones institucionales de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Carmen no solo es experta en su campo quirúrgico, sino que también es una apasionada por la divulgación médica. En este episodio hablaremos de cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser aliados poderosos para informar, educar y construir una marca personal sólida. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Carmen. Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues encantado de que estés aquí y deseando de preguntarte un montón de cosas interesantes que tienes para contarnos. Pero en primer lugar, aunque ya he hecho una presentación sobre ti, cuéntanos, ¿quién es Carmen? Pues mira, Carmen es una otorrinolaringóloga que ya hace más de casi 15 años que me dedico a esto. Toda mi vida he querido ser médico y bueno, poco a poco pues al final hice una super especialización a través de la Sociedad de Cirugía Plástica Facial pues con el doctor Nabil Faki en Líbano. Y él me dijo que en concreto el doctor Nabil Faki es como súper puesto en redes sociales y por ahí, y yo hasta entonces no tenía nada, era una persona que estaba como casi en contra de las redes y era como hacia 2018. Y él me dijo una frase que no se me olvida nunca, que me dijo, si no estás en redes no existes, ya en esa época. Y eso que Ujú, a día de hoy, tras 7 años, pues la cosa ha evolucionado bastante. ujú. Y desde 2018 que ya empezaste a tener presencia en las redes sociales hasta hoy, ¿qué cambios has visto en las redes sociales como profesional y divulgadora? Bueno, en concreto en los médicos, no te creas que mucho. Es decir, al final nuestro trabajo, yo hablo siempre desde mi especialidad. Es decir, yo, por ejemplo, hago muchísimas rinoplastias o hago medicina estética o hago pues, cosas por el estilo. Son cosas muy visuales. Es decir, tú al final, si quieres vender un producto, lo nuestro, entre comillas, es como más sencillo. Es decir, tú pones un antes y un después, algo por el estilo y ya estás vendiendo. Entonces, eso en concreto sigue igual, ¿vale? Yo creo que incluso la gente que está muy saturada de tantos antes y después están buscando cosas diferentes. La gente, pues incluso ahora se buscan, yo veo compañeros pues, que hacen o testimonios o otras cosas, un poco para llegar más al público. También lo que he visto es que los médicos intentan conectar con el público de una manera más humana, es decir, que dan también a conocer su parte más personal, no solo su trabajo, por esa parte igual un poco más fría de simplemente enseñar antes y después. Entonces puede ser ese cambio, pero a grosso y en concreto, desde mi especialidad o similares, eh, es así, se sigue primando mucho el antes y el después. Ujú. Estamos hablando de redes sociales en general, Sí. pero ¿qué plataformas de redes sociales son las que a ti más te gustan o mejor te funcionan? Bueno, pues a día de hoy las que más en concreto son Instagram, Ujú. ¿vale? Y yo creo que en general mis compañeros son las que más usan. Sí que es cierto que tenemos algún compañero que es casi TikToker, que tiene más de 300.000 seguidores en TikTok, pero sobre todo yo creo que la que más utilizamos es Instagram. Ujú. No sé si a ti te han dicho algún compañero alguna frase como esta. A mí sí me la han comentado, que les preocupa difundir demasiado en redes sociales porque o no se les pueda considerar como demasiado serios o no les gusta como venderse o vender lo que hacen. Mm, ¿Te han llegado a ti también este tipo de preocupaciones de algunos profesionales?
O sea, más que preocupaciones, o sea, son doctores que no les gustan y no lo hacen, ¿vale? Al final sí que es cierto que yo creo que es un arma muy poderosa que nos puede dar a conocer, pero también tiene una parte más negativa y es que estás más expuesto y al estar más expuesto estás expuesto para lo bueno y para lo malo. Y luego además que muchísimos pacientes ven las redes como una consulta. Entonces te llegan, yo hubo una época que me llegaban al día muchísimos mensajes de, oye, esto lo puedo solucionar de tal manera, oye, ¿qué crees que puedo hacer con esto? Oye, me pasa tal cosa. Incluso imagínate, y bastante frecuentemente, pacientes que ni yo he operado, ni conozco, oye, me parece 20 días, me pasa esto, ¿cómo lo soluciono? Y me acuerdo que tuve que hacer un post para decir, Instagram no es una consulta médica, conclusión, no voy a contestar absolutamente ningún mensaje de consultas. Quien quiera tener una consulta, que venga a la consulta. Digo, porque es que esto Ujú. si no se pierde la profesionalidad, se pierde la esencia al final y no es vinculante. O sea, es que, y luego además que muchos de estos pacientes te escriben un viernes a las 3 de la mañana o un sábado o un domingo. Yo me acuerdo de una persona que me escribió un sábado a las 3 de la mañana de una cosa de una cirugía que no era mía, que era de otro compañero, digo, pero si ayer fue viernes, digo, no le podría haber, o sea, entonces se pierde esa seriedad y al final la salud es algo súper serio. Entonces, para mí la parte más negativa, desde luego, de las redes es esa exposición y esa falta de casi de ética médica que se hace. Ujú. Ahí la forma de poner los límites de lo que tú has hecho, ¿no? Decir, esto no es un consultorio gratuito. Claro. ¿Qué otras recomendaciones podrías dar a profesionales que les está ocurriendo esto y no saben cómo frenarlo? Yo es que creo, pues a ver, conozco compañeros que lo que hacen es hacer un mensaje tipo, es decir, y Ujú. cuando alguien les contesta, pues directamente salta, está contactando con la clínica de fulanito, si necesita cualquier cosa, llame o tal en este franja horaria, que me parece súper buena idea. Pero yo ya directamente puse eso y ya ni contesto. La mayoría, o si me dicen algo, digo, esto se ve una consulta o cosas por el estilo. Ujú. Muy buena idea. Y desde el año, antes del 2018, que has comentado tu escepticismo con las redes sociales, a luego utilizarlas, a que hoy en día incluso eres vocal de redes sociales en la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. ¿Cómo llegaste a ser vocal y qué implica ese puesto? Bueno, o sea, al final el que elige a los vocales es el presidente, que es el que junta a las personas que él quiere tener en su junta directiva y te lo propone. Yo, pues me pareció fenomenal, una buenísima idea. Al final, pues bueno, aunque era inicialmente una escéptica de las redes, pues al final poco a poco pues vas viendo cosas y al actual presidente le pareció una persona idónea y la verdad que pues está bien. Y Ujú. entonces, actualmente pues lo que hago es publicitar los cursos, también contesto las preguntas de pues muchos doctores que están interesados en según qué cosas o tienen dudas o bueno, de momento la cosa va bastante bien. Que tienen dudas sobre cómo utilizar las redes sociales, ¿no? No, que tienen dudas sobre la página o quieren rotar con algún doctor o quieren hacer un fellowship a través de la web o no les funciona el correo, yo como sé, cualquier duda que tienen y yo les derivo pues o a la secretaría o a la gerente o incluso depende de lo que me cuestionen, pues a otro, al interesado. Ujú. Antes comentábamos fuera de grabación sobre las prohibiciones y las limitaciones que hay en materia de sanidad y salud, de las que tú estás bastante al tanto. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Porque hay algunas que son bastante sorprendentes. Pues mira, aquí este es un tema súper extenso y que considero que la mayoría de mis compañeros desconoce. Porque yo sí que es cierto que estoy como más puesta de, bueno, hay cosas que ya sabía, pero estoy más puesta desde hace unos meses a esta parte. Em, y por ejemplo, o sea, supuestamente, o sea, todo esto lo rige Sanidad, ¿no? También lo puede regir el Colegio de Médicos, ¿vale? Que es un poco pues, un organismo que está un poco
viendo que todo se hace correctamente. Ujú. Pero, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en Madrid ha llegado a haber multas de hasta 90.000 euros a centros que utilizaban la palabra Botox o toxina botulínica, porque no se puede hacer publicidad de ningún medicamento. Y al final eso es algo que no se puede decir, ¿vale? Porque, ni publicitar, más que, o sea, entonces se han empleado otros términos, pero se puede multar por eso. Entonces hay que saber qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar para que no te ocurra. También en principio no se deberían de poder utilizar testimonios y cualquier tipo de publicidad que un simple reel puede llegar a ser como considerado publicidad, debería de pasar incluso la criba de sanidad. Sí que es cierto que esto es como poner puertas al campo, porque o sea, si todo el mundo lo hiciera correctamente, al final se verían desbordados. O sea, la de publicaciones dentro del ámbito médico hay miles. Entonces yo creo que no daría tiempo ni a revisar, pero sobre el papel esto es parte de lo que se debería de hacer. Y luego tampoco está permitido, según el código deontológico, por ejemplo, hacer sorteos. No se puede hacer sorteos con la salud. O sea, esto es, imagínate, ya yendo a un extremo. Si ganas el sorteo, te ganas un trasplante cardíaco y el fulanito se muere y el otro, pues eso no se puede hacer, ¿vale? Eso no está bien visto dentro del esto. Y de hecho, hubo un doctor muy famoso al cual, porque casi todas estas cosas siempre vienen denunciadas por otro médico, por un compañero. O sea, la mayoría de las denuncias que se hacen en un sitio o en otro son entre compañeros. Entonces, un doctor muy famoso que hacía sorteos, de hecho es influencer, no voy a dar el nombre, estuvo inhabilitado. Él fue inhabilitado, de hecho lo dijo en sus redes, de me ha Ujú. denunciado un compañero por esto y me han inhabilitado, no sé si fueron 3 meses, y él estuvo 3 meses que no pudo ejercer. Qué barbaridad. Has dicho que en teoría, según la ley, ¿no? O según el código deontológico, no se puede utilizar testimonios, no se pueden utilizar palabras como Botox o toxina botulímica. Que no, antes creo que me comentabas también el antes y el después, cuidado con eso también. Claro, me refiero, al final eso como es una publicidad, además ellos recalcan, la publicidad tiene que ser veraz, no engañosa, etcétera, que es así, pero también cada caso es individualizado. Entonces, al final, en un antes y un después, o sea, hay mucha gente que lo publicita con campañas, ¿vale? Entonces, Ujú. eso es publicidad. Eso no quiero decir que no se pueda hacer, sino que debería de pasar antes el filtro de que Sanidad te diga, puedes publicitarlo, por ejemplo. Claro, eso no es cero operativo. O sea, para publicar un reel en Instagram que tenga que pasar por sanidad te puedes tirar 6 meses. Claro, Que aquí la puedas cuestión es publicarlo, que ¿no? yo creo que mucha gente lo hace, pero aquí la cuestión es que nadie te denuncie. Es lo que he dicho la mayoría de nosotros, o lo que yo conozco, que igual estoy equivocada, pero muchas veces es igual otro compañero el que lo hace, Ujú, ¿sabes? Entonces, si no tienes haters, pues no pasa nada, pero si estás en el ojo del huracán, pues te puede pasar, quién sabe. ujú. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno, sí que es verdad lo que tú dices, es ponerle puertas al campo porque es imposible eso. Y al final, estar sometido a una denuncia, te pueden denunciar incluso por envidia o por competitividad, ¿no? Puede ocurrir. Por supuesto que puede ocurrir. Mm. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la doctora Carmen Orte, cirujana y vocal de redes sociales de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Precisamente en este entorno de las redes sociales circulan en otros ámbitos muchas noticias falsas, fake news, contenidos que se hacen virales y no son del todo creíbles o buenos. ¿Cómo ves tú esto en el ámbito sanitario? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, me refería a que en las redes sociales hay muchas fake news, muchas noticias falsas. ¿Las hay también en el mundo sanitario? Sí, por Ujú. supuesto que sí. Vale. O sea, por ejemplo,
un caso así, yo conozco médicos de mi especialidad que dicen, para que te hagas la idea, opérate de la nariz y dejarás de roncar, ¿sabes? Y el ronquido es cualquier obstrucción que ocurra desde la punta de la nariz hasta la tráquea, es decir, si tú duermes boca arriba y la lengua se te cae para atrás, eso va a producir una obstrucción y eso va a producir que puedas roncar y no tiene nada que ver con la nariz. Y de hecho, la primera causa de ronquido es el perímetro abdominal, o sea, si tienes tripa o no, y el segundo a nivel anatómico, uno de los más importantes es un estrechamiento en el velo del paladar. Entonces, por supuesto que sí, hay que tener muchísimo cuidado y es que hay que hacerlo con responsabilidad, por supuesto, hay que hacerlo con responsabilidad. Ujú. ¿Y qué recomendaciones darías tú a la gente de la calle, al público en general, para que no caiga en este tipo de publicidad engañosa? Pues claro, tú le dices a alguien de la calle, opérate la nariz y deja de roncar, ¿y por qué no se lo va a creer, no? Claro, de hecho muchos pacientes, o sea, muchos pacientes vienen también así, o sea, vienen y dicen, es que ronco, y me han dicho que puede ser de la nariz. Hay que informarse. Además, a día de hoy, o sea, los médicos tenemos responsabilidad, como he dicho, pero los pacientes también. Es decir, a día de hoy está Internet, está Google, está pues todo. Y entonces lo que hay que hacer es investigar. O sea, es investigar que el médico también, o sea, sepas que tiene la titulación que es correcta. O sea, a mí me han llegado a pedir, yo me acuerdo de una chica que vino a operarse por León y me pidió mi número de colegiada. O sea, yo me acuerdo y le dije, mira, me parece fenomenal. Digo, es que, en fin, al final, o sea, la salud es algo súper importante y muy delicado. Y yo creo que todo el mundo debería de preocuparse de con quién se está tratando. Hay veces, yo me acuerdo, esto es una anécdota que cuento porque es verdad, una vez operé a un señor para que respirara mejor. Ujú. Y me dice, en la mesa de quirófano, y me dice, oye, ¿y tú has hecho alguna vez esta cirugía? Y yo le dije, ah, pues no, es usted el primero. Le diste mucha Además, tranquilidad, ¿no? Se el quedó muy paciente tranquilo, ¿no? justo antes de dormirse. Y yo digo, y antes de eso digo, pero ¿cómo no se ha informado de, o sea, con quién se está operando? Bueno, eso, bueno, le dije que no pasa nada, que fenomenal. Pero después le eché una bronca. Es que me refiero, esa responsabilidad forma parte del paciente. Nosotros tenemos que tomar la nuestra, pero el paciente, por supuesto, tiene que tomar la suya. Me parece una anécdota bastante curiosa. Imagino a ese hombre quedándose dormido pensando que soy el primero que le hace esto. O sea, se lo aclaré antes, ¿eh? Pero mi Mm. primera contestación es usted el primero? Y de hecho, cuando le dije, ¿es usted el primero? Se quedó pensando y me dice, bueno, alguien tiene que ser el primero. Y yo, pues me Amigo. parece fenomenal, pero no, no es el primero. Y, Es el segundo. y tú has notado, Carmen, que cada vez más tenemos más acceso a la información. ¿Está la gente más informada últimamente o no? Sí, pero es que eso también es peligroso. O sea, el exceso de información, mm, o sea, yo me acuerdo, tengo muchísimas anécdotas, pero es que hay pacientes que te vienen a la consulta y les pones, imagínate, yo muchas veces cuando pongo corticoide oral, pongo también un protector gástrico, dependiendo pues de las características del paciente, lo que sea. Me acuerdo que a un paciente que le puse un medicamento 7 días, un protector gástrico, me dijo, no me lo voy a tomar. Y le dije, ¿por? Porque he visto en las noticias que da ictus. Y Ujú, yo, o sea, digo, bueno, además, o sea, que es que igual da ictus en según qué pacientes, en según qué tiempos de tomar, pero porque probablemente usted se tome 7 días uno de no va a dar un ictus. Y eso es ujú, súper peligroso. Muchas veces la información la tenemos que coger con pinzas. Porque ujú, a veces hay hasta campañas, hay estudios, y ese estudio con quién lo ha contrastado. Y es que, o sea, la sociedad científica es infinita. ujú. ¿Y qué papel ves tú, Carmen, que también tienes experiencia en los medios de comunicación? Luego, a ver si da tiempo comentamos sobre tu experiencia en los medios. ¿Cómo ves tú el papel de los periodistas y de los medios de comunicación a la hora de divulgar y de acercar la información de salud a la gente? A ver, la mayoría de los periodistas siempre tienen el apoyo de un médico detrás que les está aconsejando para la publicación que puedan hacer. Y de hecho, bueno, yo por lo menos las que leo, aunque esté el periodista fulanito, pone, según el doctor tal, especialista en tal,
y entonces explican. Si, si no hubiera un médico detrás, tú imagínate, si ya hay desinformación casi entre nosotros normativas, de cosas por el estilo, pues un periodista, yo creo que la mayoría saben incluso menos que nosotros. Ujú, claro. Por eso es bueno, pues eso, contar con profesionales de la salud como tú, que puedan explicar las cosas y siempre, evidentemente, hay un pequeño margen de error o de desconocimiento, porque no se está al tanto de todas las leyes, de todo lo que hay. Imposible. Ujú, efectivamente. Antes me comentabas también fuera de la grabación cómo empezó tu colaboración con los medios y fue de una forma bastante curiosa, si la quieres contar aquí, y que la has sabido sacar muy buen partido, si lo quieres comentar también. Bueno, pues mira, en diciembre del 2023 yo estaba en un funeral porque se había muerto un tío y la verdad que de repente me llegó un mensaje de una amiga y me dice, oye, que está saliendo en la tele. Y yo al principio pensaba que era un montaje, porque además con esta amiga en concreto me había hecho mil bromas de cosas de estas y yo pensaba que era un montaje. Y me dicen, no, que es verdad. Y de repente pues empecé a recibir un montón de llamadas de gente. Digo, pero ¿esto qué ha pasado? No, o sea, además en ese momento ni tenía acceso a la televisión, ni tenía acceso absolutamente a nada. Y ya pues cuando me mandan mil vídeos de lo que estaba saliendo fue que el torero Juan Ortega, era un torero pues que llevaba 10 años de relación con una chica que se llamaba prácticamente como yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues y es médico, esa chica era médico. Entonces, se iban a casar en una boda de 500 invitados y él se dio a la fuga 30 minutos antes de la boda. ¿Qué ocurrió? Que la noticia se hizo trending topic, se hizo viral en todos los estamentos. ¿Y qué ocurre? Pues que los periodistas, ahora que me preguntas que qué tal hacen el trabajo, pues en concreto esos periodistas se confundieron en una letra al poner el nombre de la novia y les aparecí yo. Entonces, en las televisiones, todos los programas de papel cuche del corazón, pues aparecían mis imágenes. Y bueno, pues al final tengo una hermana que es abogada y que pues hablo con unos, con otros y tal, y me dijeron, venga, pues vas a colaborar con nosotros, pero bueno, un mes Ujú, por unos asuntos suyos y por ahí, y nada, que era como hasta el 31 de diciembre. Y bueno, luego em, les gusté y sigo. Ahora pues me llaman puntualmente para, pues cuando tiene así algo relacionado, pues por ejemplo, esta semana he salido comentando lo que le ha pasado en la nariz al cantante de Andy Lucas o cosas ujú. por el estilo. Entonces, em, esa ha sido mi participación. Bueno, entraste por casualidad, Sí, pero luego te ofrecieron esa colaboración en un sí. programa de Telecinco y como tú dices, les ha gustado y has seguido colaborando, ¿no? O sea, el punto de vista fue casualidad, luego te has sabido mantener ahí. Tengo que decir que, o sea, yo tengo, obviamente, el médico, o sea, la figura del médico, somos médicos. Y aunque manejemos redes, que está fenomenal, siempre necesitamos ayuda. O sea, yo, por ejemplo, tengo una clínica, tengo un montón de cosas que hacer. Entonces, 100% yo no me puedo llevar las cosas y tengo como una empresa de comunicación que me ayuda. Ujú, Entonces, también a raíz de ellos, pues tuve un programa de radio, bueno, un espacio, una vez a la semana en la radio de aquí. También he ido alguna vez a Aragón TV y cosas por el estilo. Entonces, al final, pues bueno. ujú. Claro, efectivamente, aprovechar el trabajo de los gabinetes de prensa para salir y tú has dicho, les he gustado y sigo colaborando. ¿Por qué crees tú que les ha gustado? Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese ingrediente para que un programa de Telecinco siga contando contigo? Mm, pues no sé, o sea, yo creo que el poder explicar, o sea, yo creo que me expreso con bastante fluidez, soy bastante didáctica, ¿vale? De hecho, lo que suelo explicar en la tele o lo que sea, lo hago también en la consulta, me encanta. Entonces, yo creo que eso es un punto. O sea, Ujú, yo creo que el poder hablar bien. ujú. Eso es súper importante. Yo añadiría también, supongo que eres también rápida a la hora de contestarles. Ujú.
No lo sé, por lo que nosotros hemos hablado, entiendo que veo que eres rápida y eso es un punto muy a favor también para los periodistas de los medios, eso lo valoran Sí. muchísimo. Sí que es cierto que también me ayuda, obviamente, mi empresa de comunicación, que porque yo tampoco voy a estar todo el rato, oye, no sé qué tal. Ellos se encargaban, oye, Carmen, que te quieren, pues fenomenal, ya Claro, está. efectivamente. Y Carmen, ya por ir terminando con la entrevista, te quiero preguntar un par de cosas más. Por un lado, ¿qué consejo le darías tú a un médico que quiere empezar a usar las redes sociales o los medios de comunicación para divulgar información médica? Que no sabe dónde se está metiendo. Es decir, al final es el camino, o sea, es el camino. Al final, si te quieres dar a conocer, es que no te queda otra. La frase que me dijo, como he comenzado el podcast y lo acabo, o sea, si no estás en redes, no existes. Y eso es una realidad. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es informarse correctamente, porque y que es difícil, que no es una información que esté muy, como muy a mano. O sea, yo todo esto me voy enterando pues por compañeros, por una amiga, o sea, por cosas. Por supuesto que puedes ir, imagínate, a Sanidad, al colegio médico, o sea, tal, a informarte directamente, pero por lo que yo veo en redes en general, pocos de nosotros lo hacemos realmente, que igual es así, pero no sé. Ujú, Entonces, es informarse, ser responsable de que realmente dentro de esas normas que están ahí, pues lo puedas hacer de la manera más legal, para que me entiendas, posible. ujú. Estupendo. Buenas recomendaciones y al final que es un sitio en el que hay que estar, porque al final te tienes que dar a conocer para que los pacientes sepan que existes, que eres bueno y que confíen en ti. Y ya por último, Carmen, quien quiera seguirte, quien quiera saber más sobre ti, no preguntarte cosas de la consulta, porque eso ya, las cosas de la consulta se preguntan en la consulta, pero quien quiera seguirte, ¿dónde te puede encontrar? Pues mira, en Instagram soy la DRA Carmen Orte, o sea, la doctora Carmen Orte. En TikTok se me ocurrió, pues yo que soy así muy creativa, estoy como la doctora Rubia. Ujú, Y, eh, y ya está. Está la página web de la clínica, que es Clínica Doctora Orte. Estoy en LinkedIn, y en Facebook también, pero la verdad que a Facebook lo tengo un poco abandonado. Y poco más. ujú. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Animamos a los oyentes a que busquen ahí en las redes sociales para encontrarte, para seguirte. Y te agradezco mucho el ratito que nos has dedicado, todo lo que nos has contado y la labor que estás haciendo. Yo te agradezco mucho la invitación, Borja. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Igual. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos, Por eso te hablaba antes, generar esa conexión, esta sensación de me está entendiendo es fundamental, porque si el paciente se siente cómodo contigo, te va a preguntar. Si tú le hablas claro como tú dices, si tú eres capaz de que te entienda, de generar esa sensación de, pues eso, de confianza al final, es que, lo que decíamos antes, la venta se hace sola. El paciente lo fidelizas. Al final el paciente se lleva la sensación de que toda la información está clara y no tiene que preguntarle luego a quien esté en recepción, el pobre, con toda su vergüenza, pues todo eso que no ha entendido. Por eso yo hago mucho hincapié en la comunicación, en todo, en gabinete, en luego cómo hacemos nuestro marketing, en lo que decimos en esa primera visita, en absolutamente todo. Esa comunicación tiene que ser clara, tiene que ser, sé que es muy pesada con esos términos, pero muy cálida y muy humana. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.